Hola, hola, bienvenidos a Our Journey, un espacio seguro donde todos estamos creciendo y aprendiendo el cómo caminar con Joshua. Antes de que a lo mejor se estén preguntando qué dice mi camisa, pues dice Today's Good Mood is sponsored by Coffee. He estado un poco desaparecida. Estaba intentando grabar un video, pero no he tenido resultados, así que por eso es que no han visto que he posteado nada nuevo, pero hoy tengo algo que quiero compartir que ayer Yahweh me lo dio y fue maravilloso. Yo estaba ahí gozándomelo con Yahweh bien brutal porque es un tema que a mí antes lo predicaban o hacían un chiste sobre ello o decían algo y ahí estaba como que, ugh. Así que con esta introducción vamos a empezar. Busca tu Biblia porque hoy va a ser todo en la Biblia. Antes de empezar, vamos a orar porque siempre necesitamos la bendición del Padre. Así que, Yahweh, gracias por el día de hoy, que estamos aquí con un día de vida en el cual podemos adorarte y agradarte en cada paso que demos. Te pido que tú nos des capacidad, entendimiento, sabiduría y discernimiento para aprender de tu palabra. Que tu Ruach sea el que nos dirija, Padre. Que nuestros corazones estén abiertos y nuestra mente también. Ponemos nuestra copa boca arriba para que sea llena de tu presencia y de tu palabra y que todo lo mal aprendido sea echado fuera. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ok, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Pues hoy vamos a aprender Efesios capítulo 5, versos del 21 al 33. Un tema muy polémico porque lo usan mucho para hacer chistes que en mi opinión son inadecuados, que es una tiraera del hombre hacia la mujer y que no está correcto porque bajo lo que Yahweh me hizo entender, Pablo no nos estaba tirando a nosotras. Inclusive nos está cuidando y está aconsejando de igual forma al hombre como cabeza del hogar y a nosotras como mujeres e instrumentos de Yahweh. Así que primeramente le vamos a estar dando lectura a los versos que ya dije y luego vamos a ir uno por uno desmenuzándolos para poder comerlo y disfrutarlo y gozarnos. Yo estaba bien feliz cuando Yahweh me estaba dando esto, porque estaba haciendo las anotaciones de un aprendizaje que tuvimos en donde yo me congrego de los deberes conyugales. Y entonces yo estaba escribiendo las citas, desglosándolas mejor de la forma en que lo anoté en aquel momento. Y yo estaba ahí. Ay, se verá bien feliz. Bueno, no voy a hablar más nada sobre la experiencia, sino que vamos al mensaje. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén. Someteos unos a otros en el temor de Elohim. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese kadosh y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Machía a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Mashiach y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén.
¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo aquí en esta carta a los Efesios? Pues vamos a desmenuzarlo, vamos a estudiar, a escudriñar las escrituras, como muy bien se nos dice en los evangelios, que nos dice que escudriñemos. No es cualquier interpretación, no es cualquier explicación, es profundizar en lo que nos dice cada vez. En el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Elohim. Someterse es bajar la cabeza y hacer caso a los demás, hacer caso a una persona, a su voluntad. Y aquí, primeramente, él empieza diciendo unos a otros, o sea, someterse la mujer al hombre, el hombre a la mujer, el niño al hombre, el niño a la mujer. O sea, es un grupo, porque somos un cuerpo y cuando nos congregamos, somos muchos. Entonces, todos nosotros nos sometemos primeramente a la palabra por medio de Yahshua y del líder que Yahweh haya puesto a liderar a las ovejitas de la congregación. Y puede ser un hombre como puede ser una mujer. Entonces, sometiéndonos todos juntos, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la palabra, sometiéndonos a lo que nos dicen las escrituras, sea que nos guste o no, porque aquí se hace la voluntad de Yahweh. En el verso 22 vemos que después de primeramente empezar hablando general, grupal, nos empieza a hablar ya a los casados, en específicamente a las damas. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como la dona. Esto no está mal. No es un, ¿cómo lo digo? No es como que, casada, tienes que someterte a tu marido. No, nada de eso. Es un consejo. Ahora mismo, ese verso es para casadas como para solteras. Porque dice, casadas estén sujetas a sus propios maridos como la don. Como soltera, estoy en un proceso de aprendizaje con Yahshua de cómo debo agradar primeramente al mismo Yahshua y secundariamente a mi esposo. Entonces, cuando yo me case, o las que ya están casadas, nos vamos a sujetar al esposo como nos sujetamos al Adón, porque desde un principio ya estábamos sujetadas al mismo Yahshua. ¿Ok? El verso 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Por qué me debo someter o sujetar a mi marido? Porque él es la cabeza de la mujer, así como Mashiach es la cabeza de la iglesia. Primeramente el hombre se somete a Mashiach y nosotras a él, a nuestro esposo. Cuando nos sujetamos a nuestro esposo, nos estamos sujetando a Mashiach porque nuestro esposo viene a ser una representación, un ejemplo del mismo Yahshua. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Mashiach es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. También dice Pedro que nosotros somos vasos frágiles. Entonces, a nosotros ser el cuerpo del varón, él es nuestro salvador. Como Yahshua salvó a la iglesia sin importar que sea hombre o mujer, y eso significa que hay una responsabilidad sobre el hombre de cuidarnos y protegernos a nosotras como Yahshua lo hizo. En el verso 24 nos dice, así que como la iglesia está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Esto aquí me voló los sesos. Sinceramente me dejó, ¿qué? Porque pues como nuestra voluntad es imperfecta, muchas veces el marido pues decide tomar una decisión que no está correcta o que puede afectar o, s- o simplemente se empeñó en algo
Y por más que la esposa le dice, mira, es que puede pasar esto, es que no es correcto, es que bla, bla, tú sabes, la aconseja, él no la quiere escuchar. ¿Y qué hacemos nosotras? Nos callamos, aceptamos y oramos. ¿Por qué pasa eso? Porque dice que estemos sujetos a nuestros maridos como la iglesia está sujeta a Mashiach. ¿Qué yo dije al principio del video? Se hace lo que Yahweh diga. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, hemos hecho algo en contra de nuestra voluntad, de nuestro deseo, por agradar a Yahweh, por cumplir la voluntad de Yahweh? Porque cuando venimos a los pies de Yahshua, a los pies del Maestro, nuestra voluntad la cedemos a Él para hacer su voluntad en nuestra vida. Y nosotros estamos como que, ay Padre, pero es que dejar de hablar con esa persona que me agrada tanto, ¿por qué me pides eso? Pero al final, ¿qué? Terminamos haciéndolo. Dejamos de hablar con esa persona que Yahweh nos dijo, deja de hablar con esa persona y terminamos viendo el por qué, el cómo nos afectaba, el cómo estaba dañando nuestra vida espiritual. O simplemente nos encontramos solos y entonces ahí empezamos a depender de Yahshua. Empezamos a tener la amistad, la verdadera amistad con el Ruach HaKodesh. Entonces, ujú, al hombre ser una representación de Yahshua. No es que va a ser igual de perfecto que él, porque es una representación, no es que Yahshua está encarnado en él. No, lo representa, porque nosotros somos reflejos del Maestro, siendo mujeres u hombres, porque caminamos las huellas de él. Entonces, al hombre ser un reflejo, una representación de Yahshua, por eso callamos y nos sujetamos a lo que el varón dice, a lo que el marido dice, porque así nosotros hacemos, sin importar nuestro género, cuando Yahweh nos da una orden, un mandato. Nos callamos y nos tiramos de pecho a obedecer a Yahweh porque sabemos que su voluntad es perfecta y agradable. Ahora vamos al verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Machía amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto a mí me encantó. Pero, o sea, vamos primero parte por parte. No, déjenme no adelantarles nada. El hombre debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa, así como Machía se dio en la cruz por nosotros. Pero cuando Yahshua se dio en la cruz, se dio por hombres como por mujeres. Así que nosotras también debemos estar dispuestas a dar nuestra vida por nuestro esposo. Más la responsabilidad recae primeramente en el hombre, porque como el hombre es la representación, el reflejo de Yahshua en el casamiento, pues como que esa responsabilidad o eso da al hombre. Por eso es que como que el hombre es mucho más dado en yo doy lo que sea por mi esposa, un ejemplo, porque ya como que eso viene en el chip, porque es algo que ya Yahshua hizo por ti. Súper brutal. En todo lo que estamos aprendiendo ahora mismo, yo no veo nada como que un puño en la cara, como que tú tienes, o como si fuera un ataque personal o un ataque hacia la mujer. No, en realidad estamos viendo que habla más sobre la responsabilidad que el hombre tiene en el hogar, que el hombre tiene en el matrimonio. Y es mucha. Vamos para el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, este es un tema que mi mamá mucho me ha hablado, que nosotras somos las que tenemos el pare hacia los hombres. Por eso, ambos, este es un trabajo en equipo, que el hombre tiene que tener dominio propio para mantenernos santas. Por eso se, esto habla como de las concupiscencias,
No es que como habla, habla de las concupiscencias, porque el hombre tiene que tener ese dominio propio de esperar hasta el matrimonio. No es que nosotras no tengamos el dominio propio, sí, claro que sí, es de parte y parte, porque si él lo tiene, pero tú no, entonces tú le vas a insistir, y eso ya es un yugo desigual. Pero la responsabilidad de mantenernos puras recae sobre el esposo, recae sobre el hombre. Por eso nosotras tenemos como que ese aguante de que si nos sugieren algo que sabemos que no es el momento, que no es la manera ni la forma, nosotros decir, no, eso no, hay que hacer esto y esto para llegar allá. Y súper brutal. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra aquí viene a referirse a Yahshua, porque Yahshua es el verbo hecho carne, o sea, la palabra de Yahweh hecha carne. Así que el hombre tiene que tener cuidado en cómo le habla a la mujer, porque eso la puede lavar o la puede ensuciar. Por eso dice el dicho de que las palabras son poderosas, las palabras es como un arma, o te mata y te destruye, o te bendice y te levanta. Eso también tiene que ser para nosotras, porque nosotras somos el apoyo del hombre. ¿Ven cómo que la responsabilidad del hombre también se apoya en la mujer? Porque cuando tú te casas es un trabajo en equipo, no es completamente él o completamente ella, es un trabajo en equipo que tiene roles separados, pero roles grupales. Vamos para el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese kadosh, que es santa, y sin mancha. Primeramente, cuando dice a fin de presentársela a sí mismo, eso rompe lo que mucha gente cree y dice de la Trinidad. No hay Trinidad, porque la Trinidad separa a Yahweh de Yahshua y de Ruach HaKodesh. Al decirle presentársela a sí mismo, te está confirmando que Yahweh es un Ejad, Yahshua es su palabra, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo para muchos, es su esencia, su personalidad. Porque el Ruach nos consuela, el Ruach nos guía. Esa es la esencia de Yahweh, consolarnos y guiarnos. No lo dice en el Antiguo Testamento con Israel saliendo de Egipto. Los consoló dándoles maná en el desierto, consoló sus quejas y los guió hasta Canaán. Y Yahshua es la palabra porque él vino a cumplir la palabra de Yahweh y a corregir a los fariseos, a los saduceos y a todos los seos que estaban haciendo mal la palabra, la Torah. O sea que es uno, es un ejá. Segundo, así como Yahshua se va a presentar a sí mismo la novia, es de la misma manera que el hombre también presenta a la mujer. ¿Ok? Porque en el hombre está la responsabilidad de mantenernos santas y puras. También está en nosotras, pero en el deber matrimonial. Y entonces, si el hombre en lo íntimo del matrimonio no mantiene a su esposa limpia, pura, en vez de lavar con su palabra a la mujer, la ensucia, no está cumpliendo con presentarse el hombre mismo y presentar a su mujer glorioso, sin mancha, sin arruga ante Yahweh. Porque cuando uno se casa, uno viene a ser uno. Entonces, ese mismo uno no se está presentando correctamente ante Yahweh. Vamos para el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y vamos a leer el verso 29 porque van conjuntos de la mano. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también machía a la iglesia. Así que un hombre que ama a su mujer se está amando a sí mismo, porque para amar a otros tenemos que trabajar en nosotros también. Para yo amar a mi prójimo, tengo que trabajar el amor en mí. Tengo que trabajar en ser una mejor persona, en te trato de la manera que yo no quiero que me traten, aunque tú no me trates de la misma forma. Entonces, al amarse a sí mismo, también se está cumpliendo el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también machía a la iglesia. Nadie que yo sepa y que supiese Pablo, ni en la Biblia lo registra, aborreció su carne. Hoy en día nuestro ejemplo son los ricos. Hacen de todo por tener, hacen de todo por vivir. Hay gente que busca la fuente de la juventud para no morir. O sea, no quieren decirle no a la carne. Sí existe la depresión que te quita las ganas de vivir. Sí existe y se da el caso, incluso está en la Biblia, como en la realidad de no tener las ganas de continuar viviendo, pero no del que aborrecer la carne. Incluso cuando venimos a Machía, seguimos teniendo pelea entre el espíritu y la carne, porque la carne aún quiere seguir gobernando, pero nosotros la sepultamos haciendo las cosas y los deberes espirituales, porque para donde vamos es un lugar espiritual, y si somos carne, pues para ningún lado entramos. Al compararlo con la carne, nos vamos a lo femenino, porque es la carne, no el carne, como el sartén y la calor. Eh, y pues la carne la sustenta y la cuida. O sea, que el hombre, una responsabilidad del hombre, es sustentarnos y cuidarnos. No es dejarle esa responsabilidad o ese deber a él solo cuando nosotras podemos ayudar. Es como un ejemplo que yo misma decía así en voz alta mientras hablaba con Yashua leyendo esto. Si lo que él necesita para pagar X cosas son $10 y yo tengo esos $10, yo no me voy a quedar con esos $10 egoístamente porque se supone que él me sustente y me cuide. No. Esos $10 se lo doy y se paga X cosas. Porque somos uno, porque somos el apoyo, somos la ayuda idónea los, de los dos. O sea, es una ayuda la que tú le estás dando. Pero eso no significa que él vaya a vivir a costas tuyas porque tú le ayudaste o porque tú generas ingresos o que porque su responsabilidad y su deber del varón es sustentarte y cuidarte, entonces tú vas a vivir a costa de él como si fuese un millonario y en ningún momento le vas a ayudar en nada. Eso no es correcto. Eso es antibíblico. Porque inclusive cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Adán fue maldito con tener que trabajar y sudar la gota gorda hasta que muriese. Y Eva fue maldita con que los dolores de parto aumentasen. Al ellos salir del huerto por ser expulsados por su desobediencia, se siguieron ayudando. Él trabajaba, pero ella también trabajaba. ¿En dónde? En el hogar. Él ayudaba a que ella ayudaba, perdón. Ella ayudaba a la crianza de sus hijos, de Caín y Abel, que fueron los primeros, para que ayudasen a su padre Adán en sus oficios. Así que la ayuda es de parte y parte para crear un hogar en armonía. No es recostarse ni del uno ni del otro. Vámonos para el verso 30.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y también el verso 31 que dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto lo dijo Adán, así que Pablo está citando la Torá, está citando el principio de todo. En Génesis capítulo 2, versos 23 y 24, dijo así. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso es un trabajo en equipo. Por eso aquí Pablo no está hablándole específicamente al hombre o específicamente a la mujer. No, le está hablando a los dos en conjunto y a la misma vez. Y no los está regañando o teniendo preferencia o atacando a alguno en específico. Lo está aconsejando en cómo nos debemos comportar, en cuáles son los deberes matrimoniales. Como de igual forma, él escribió los deberes del creyente, porque es una guía. La palabra es una guía. En ningún momento es para atacar a alguien. Pero si la persona se siente atacada, es porque la Biblia es una espada de doble filo. Y cuando nosotros estamos en maldad o en pecado, pues nos hiere, nos duele, nos ataca, porque sabemos que le estamos haciendo. Pero en este caso, que estamos hablando de los deberes conyugales, no es para atacar ni a la mujer ni al hombre, porque son deberes conjuntos. El deber de la mujer se entrelaza con el deber del hombre y viceversa, porque ya lo he dicho varias veces y la palabra también lo dice, al casarte te vuelves uno, entonces eres la ayuda idónea del otro, así que es para, estos son consejos para tener un matrimonio feliz, no es para atacar en ningún momento ni al hombre ni a la mujer. Vámonos para el verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto, perdón, de Mashiach y de la iglesia. El misterio no es el deber conyugal, porque si lo fuera, no lo estuviéramos viviendo, no lo estuviéramos explicando, ni hasta siquiera lo estuviéramos escuchando en predicaciones. El misterio es de Mashiach y de la iglesia. Tenemos un conocimiento en esta tierra del reino de los cielos, pero es tan mínimo, tan pequeñito, que lo demás sigue siendo un misterio. Siempre hemos dicho, porque pues en Isaías no lo dice, que vamos a tocar animales salvajes y no nos van a hacer daño. Y tenemos conocimiento de eso. Pero, ¿qué más vamos a hacer? Como yo le pregunté hacia Yahshua, ¿yo le podré peinar el cabello a Yahweh? ¿Qué frutas pueden haber allá? Unas que yo conozco, otras que desconozco por completo. ¿Cuáles van a ser mis tareas, además de ser reina y coanín? Además de gobernar a su lado, de sentarme con él sí, al lado de él. ¿Qué más? O sea, hay más todavía, pero que no tenemos de conocimiento porque no es el momento. Así que para terminar, vámonos al verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué tan mal han usado ese verso? Y la mujer que respete a su marido. Un ataque brutal. Cuando en ningún momento es un ataque ni está mal. Mira, el rol del hombre es protegernos, es ser un reflejo de Yahshua, es lavarnos con sus palabras, es mantenernos santas y puras, es cuidarnos y es sustentarnos, es presentarnos ante Yahweh. Es unirse en espíritu, alma y cuerpo con nosotras. Es abandonar a sus padres, que también son nosotros.
En el sentido de abandonar, es de dejar de vivir en la misma casa, no de dejarlos y nunca cuidarlos, porque si no estaríamos rompiendo uno de los mandamientos y es un mandamiento con promesa. Y entonces, ¿qué es lo que nos dijo Pablo a nosotros? Respétalo. No es ciencia, no es matemática híbrida, que es la más complicada. No es nada de eso. Incluso, el respeto no es nada más específicamente para el hombre. Hacia un niño, hacia un adulto, hacia un adulto mayor. El respeto lo es todo. Sin el respeto se rompen las normas, se rompen las leyes. Se trata a las personas como si no tuvieran vida o valor. Sin el respeto no se puede hacer adelante porque cuántas cosas horrendas. Y lo vimos en la Biblia, Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Noé. No había respeto ni a Yahweh ni a sus mismos cuerpos. Entonces, ¿qué dice qué le aconsejó Pablo a la mujer? Respeta a tu esposo, respeta el rol de tu esposo. A través de respetar a nuestro marido, estamos aceptándolo, lo estamos amando. No nos estamos queriendo ir por encima de él, porque al ser un reflejo de Yahshua, si nos queremos ir por encima de nuestro marido, es como querernos ir por encima de Yahshua. Y eso es una F. Es un fail. Es algo horrendo. Sinceramente, quererse ir por encima, y perdónenme si les duele, pero pues quererse irse por encima de la esposa, del marido, es quererse ir por encima de Yahshua. Y eso fue lo que hizo a Satán. Y hoy en día está expulsado del cielo. Se quiso ir por encima de Yahweh y perdió su gloria, perdió su luz, perdió su lugar, perdió su oportunidad de salvación. Disculpen, pero tan sencillo como tan grueso, sí es. Como dice el dicho, tan fea pero como tan franca. A mí también me dolió al principio. A mí también yo me quedé porque este tema de ser sometidas al esposo es un tema que a mí antes hacía que me hirviera la sangre, porque muchos de esos chistes machistas de... Ay, off, me ponía mala. Y entonces, pues de pequeña, por ciertas razones que no voy a contar porque son personales, siempre he sido como que por encima, he sido bien justiciera, bien protectora, bien celosa de los demás. Y cuando veía digámoslo así, la injusticia ante mis ojos de que un varón no se pudiera servir un plato de comida y que la esposa tuviera que dejar de comer para servirle a él, o no comienza hasta esperando a que él viniera, es como que, y tú no tienes manos para servirte, pero no, no es eso, es que, ¿acaso Yahweh nos necesita? No, pero aún así nos quiere, aún así nos ama, no nos basta nada más con su gracia. ¿Y por qué nos provee casa? ¿Por qué nos provee ropa? ¿Por qué nos provee comida? El amor es servicio, es un servicio mutuo. Y esto fue lo que Yahweh me enseñó en Efesios capítulo 5. También leí Primera de Pedro 3 y Colosenses 3 que habla sobre esto. Y en un futuro, porque tengo otros videos que quiero también postear, otros temas que quiero hablar con ustedes, pues también los estaré hablando porque no es nada como nos lo habían contado. Ahora yo leo esto y yo no siento presión, yo no siento ataque ninguno, yo lo leo y es como que, ok, Pablo, gracias por tu consejo. Entonces debo ser así. Y con la revelación de Yahweh, mucho, mucho, mucho más. Así que voy a dejar de bla, bla, bla
Y hasta aquí termino. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, de tal forma como lo fue para mí, que les ayude a cambiar sus perspectivas, damas y caballeros, porque no todo es como nos lo han contado hasta que escudriñamos y la verdad se nos revela. Así que, chao, les bendiga y hasta el próximo video. Shalom.